Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en una de las entrevistas más de Artillería Política y hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos a alguien que inició, digo, ustedes saben que a mí me caen mejor las personas que empiezan desde las grillas universitarias. Que Sí. además, sí, yo empecé en las grillas universitarias de Mira. Aguascalientes. Todavía hace 15 días me eché una que me significó unos tiros ahí con secretarios de Estado y la fregada, Muy pero bien. este, pero además es una de las personas yo creo que más emblemáticas del Movimiento de Regeneración Nacional y de la 4T. Trae muchas ideas con las cuales yo no coincido, pero va a ser muy, muy bueno platicarlos. Está con nosotros Antonio Tolini. ¿Cómo estás? Mi Alex, gracias. Elvis, pero no Presley. Qué buen usuario traes. Quiero denunciar antes que nada, y primero que todo, que el productor de este programa le costó, o sea, un esfuerzo sobrehumano servirme esta segunda taza. Yo no voy a exponer a Sergio Sosa porque no es mi estilo, pero de verdad que es increíble. Gracias a la producción que nos provee del mínimo necesario para tener una conversación y gracias por supuesto a Alex que nos invita y a tus órdenes. Gracias, saludos. Ya que traemos a Tolini bien cafeinado y todo listo, después de varias peticiones aquí con el equipo de producción. Híjole. Oye, carnal, si cuesta te lo pago, güey. De veras no pasa nada. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo estás, Antonio? Estoy bien, me vengo bajando de un avión, desempolvando las botas y limpiando el sudor después de 2 meses muy intensos de una campaña en Claro. Coahuila, que no es extraño para nadie, y si lo es, pues tampoco tengo ningún empacho en decirlo, nos fue muy mal, Sí, nos fue vamos a muy, hablar muy de eso. mal, la verdad es que es una consideración excepcional que debemos hacer para darnos cuenta que Morena, en los lugares más complicados del país, complicados en términos de la penetración territorial, la formación ideológica y también pues la historia política del Estado, Coahuila no ha sido gobernado por otro partido más que el PRI durante 96 años y vamos a llegar, 94 años y Y van a vamos a llegar a los llegar al 100. centenario. Mira, ni Madres. el Partido Comunista Sí Chino, está cabrón. ni el Partido Comunista Soviético de Stalin, Lenin y los dictadores sociales, no hay partido político en el mundo que haya tenido 100 años de gobierno ininterrumpido como si lo va a tener Coahuila. Entonces, pues vengo de allá, estoy bien, estoy ahorita aquí en la Ciudad de México en las instalaciones de tu hermosa oficina. Muchas gracias. Y pues nada, digo, la lucha sigue, no se puede vencer a quien no sabe rendirse, ahorita platicamos si quieres mucho de lo de Coahuila, pero entonces estoy bien, o sea, Perfecto. no me quejo, aunque me dan muchas ganas de poder seguir haciendo cosas para cambiar el rumbo de mi estado, Claro. pero ya empezamos también en el proceso electoral de 2024, entonces también hay mucho que decir ahí. Entonces, pues Claro. bueno, mira, estoy bien. Gracias al café que se me sirvió, también estoy animado, entusiasmado y ya un poco despierto, pero bueno, miren, Poco a miren, poco. no dudo que ahorita saliendo me den un ticket, güey, así de, mira, son 150 pesos de tu café, Para la cabrón. siguiente entrevista los pagas, no te Lo apures. voy, si sucede lo voy a denunciar en redes, te voy a quemar, A ver, Antonio, antes de empezar a meternos al tema ya de Coahuila y al tema nacional, que yo creo que es donde más nos vamos a ir, a mí siempre me gusta empezar preguntando algo que además contigo va a ser muy interesante por lo que te decía. Yo le tengo más simpatía a la gente que empieza en las grillas universitarias. Nuestro productor, que no te quiere dar café, también empezó por allá. Yo ahí lo conocí. Pero me gustaría saber quién es Antonio Tolini y cómo llegas a donde estás hoy, donde sea que eso es. Bueno, o sea, halago en boca propia es vituperio y la verdad es que, mira, mi rol en el proceso político de este país es uno que escapa más allá de mis particularidades. Mira, soy Antonio Tolini, acabo de cumplir 33 años el domingo 11 de junio, nací en Torreón, Coahuila, soy el mayor de dos hermanos, bueno, sí, de mi hermano y yo, tengo un hermano Alberto que cumple 31 años en 6 días, el 19 de junio, hijo de madre maestra y de padre instructor de equitación. Viví muchos años en Torreón, luego nos fuimos a vivir a Cuernavaca, estudié en el ITAM por la cercanía con la Ciudad de México, estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales y a los 22 Okay. años, por un accidente de la vida, porque lo fue, eh, entré al movimiento Yo Soy 132 y de ahí en adelante mi vida ha sido muy pública, Claro. mi devenir en los procesos políticos de este país desde la elección de 2012 hasta pues la elección de Coahuila de la semana pasada, Claro. pues siempre ha sido como muy pública y consistente en la medida en la que estoy siempre involucrado en construir un país en donde nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Dirán, qué cursi. Pero pues yo creo que es lo Pero ideal, es que ¿no? sí es verdad.
porque de verdad que yo creo que el Movimiento de Regeneración Nacional es tan fuerte como su punto más débil. Y Ok, hoy su punto más débil sí es Coahuila. Y ahí es donde estoy militando. ok, Y ahí es donde estoy haciendo el esfuerzo. Y ahí es donde estoy qué interesante. trabajando para sacar adelante un proyecto que confío, creo y seguiré creyendo que es el mejor para 3.200.000 personas en Ok, Coahuila y por supuesto para 130 millones de personas en México. Entonces, más o menos, pues ese es como que mi rollo. ok, Eh, Nunca me gusta como clavarme mucho en en el quién pasado, ok. soy y Claro, demás. Tengo mis hobbies, mis intereses, mis anécdotas. También soy un tipo que puede hablar de otras cosas que no sea política. Pregúntenme del nuevo es que juego de sabes God que of luego es de War. hueva cuando te empiezan a preguntar todo el pinche No, claro, a currículum. ver, pregúntenme cuál es mi Sí, opinión del nuevo me juego pasó de el God otro of día en un War. evento que llegué y mandé mal una semblanza y de repente, puta, ¿no? Empezaron a decir unas cosas que yo decía, ya cállense, por favor. No, Me y da más pena a además, mí. además así como de, léeme el currículum vital para que vean qué importante soy. Sí, No, ¿por no, qué mira, chingados? ni soy el más importante, ni el último, y ciertamente tampoco soy el primero. Entonces, no, de veras, podemos hablar de muchas otras cosas. Entonces, más o menos eso soy. Soy consejero estatal de Morena, vocero de Morena. Soy mucho más agradable en persona de lo que generalmente a veces puedo ser en redes sociales. Pero eso Pero pues es todos. que es Sí, pero es que militancia, eso no, no, todos, es que ahí ¿sabes? uno está militando. Entonces, pues en el espacio de la desinformación de los conglomerados mediáticos, pues ahí no hay que cederles un ápice de ningún terreno. Entonces, pues así estamos y pues, aquí andamos. Afortunadamente creo, me gusta mucho, había un político, no recuerdo ahorita exactamente qué lo decía, pero decía mucho que siempre hay vida más allá de la pantalla. Entonces nos acostumbramos a las mentadas de madre y a Claro, todo del personaje que hay en claro, redes, pero pues, claro, solemos ser otros. Pero claro. vamos metiéndonos ahora sí al tema interesante entonces. Antonio, vienen de una elección en Coahuila que la neta les fue de la chingada, pero que les fue de la chingada por cosas que ustedes hicieron al final del día. Traían a dos candidatos, No, se bueno, nosotros no, teníamos no, o uno. sea, no ustedes, pues, pero de lo que se puede considerar la 4T a nivel nacional, en la particularidad del Estado, que no se unieron con los demás, en teoría, si considerábamos 4T, habían tres candidatos incluso, no dos. Mm, Que al final del día tú sabes que eso es lo que les madrea o sea, la cantidad de votos. sí, Si juntan los porcentajes de uno y de otro, con un candidato que a lo mejor hubiera tenido más unidad o lo que sea, correcto. otra historia estaríamos platicando. ¿Tú qué lectura le das? Primero, la... Hombre, a ver, no es error del Movimiento de Regeneración Nacional, ni de la dirigencia nacional o estatal, ni de sus militantes, ni del proceso de selección de candidatos, que un hombre de infinita vanidad y pequeñísimo ego haya decidido romper los acuerdos mínimos de Claro, convivencia que uno tiene en un partido político claro, para saltar, romper, destruir ese acuerdo, retirar la palabra empeñada claro. y dividir la construcción política de un proyecto que pudiera superar y trascender al PRI gobierno. Ricardo Mejía Verdeja decidió, en la soledad de su reflexión, Claro, romper la palabra empeñada, romper la confianza y romper el proceso, participando en su derecho, aunque no legítimo, pero sí en su derecho de ser candidato en el PT. La realidad política del Estado difícilmente podría considerar al Partido Verde como un aliado ok, en lo local. ok. Es una franquicia del gobernador históricamente Ellos siguen señalada. con el PRI entonces, Ellos siguen con el gobierno. como siempre. Sí, pero es que es distinto porque no es necesariamente con un partido, sino con un gobierno que usa de manera mañosa, sectaria, Como facciosa. siempre el verde. Está donde está el No poder. necesariamente. El Partido Verde, no, te lo digo, es que el Partido Verde es un partido que tiene una forma de ser. A ver, es una suerte como de franquicia, tiene una suerte de sucursal, es Sí, decir, los claro, partidos verdes no tienen una línea general, salvo por la línea político-legislativa. Además, tienen una asamblea, llama la Asamblea Ciudadana. La Asamblea General la tienen una vez cada 6 años. ok, Cada 6 años determinan cuál es la línea política. Ese es el mínimo necesario sobre el cual el partido tiene las definiciones que necesita, claro, pero siempre está acompañando el proyecto político que gana. claro, sí, Oye, que muy conveniente, pues sí,
pero tienen una serie de realidades en los 32 estados en los que tienen esta suerte de sucursal, Claro, muy que les particulares. permite ser muy independientes y muy Claro. autónomos. Claro, en lo federal, el Partido Verde es aliado del proyecto de transformación, Claro. pero como también lo fue del proyecto de Enrique Peña Nieto. Sí, claro, ¿no? de Peña Nieto. Entonces, a mí me gustan mucho las contradicciones en política, porque Ok. eso te permite leer qué ha pasado. Claro. O sea, déjame pongo filosófico, ahorita regresamos al tema de Coahuila, pero es que la uniformidad en política Ok. no solo es aburrida, es peligrosa. O sea, la uniformidad en la política se ve como el Congreso de Corea del Norte, donde hay Ok. 1,200 personas uniformadas del mismo color diciendo que sí, levantando la mano. Esa es Claro. la uniformidad en la política. No solamente es aburrida, sino que también peligrosa. Entonces, las Claro. contradicciones propias, ajenas y compartidas dan rastro Claro. de que algo está cambiando. Claro. Claro, unas Son señales de contradicciones. transformación Claro. O incluso. sea, decía John Maynard Keynes, el economista inglés, Sí. decía, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace? Claro. Entonces, el país cambia, su realidad cambia, las relaciones de poder cambian, las prioridades cambian, pues eso es política. Y las contradicciones, claro, a ver, no estoy diciendo que no haya contradicciones que caigan en el cinismo ramplón, Claro, claro. pero aún así, contradicción al fin, da cuenta de qué está pasando. Entonces, Claro. el verde, pues es una contradicción en sí misma que da cuenta de que algo está pasando. Exacto. En Coahuila, nuestras contradicciones no pudieron ser superadas, porque desgastamos, y miren, soy capaz de la crítica, desgastamos la marca y no la dotamos de contenido. A ver, no es posible ganar una elección ya. Creo que esa es la cuenta que da Coahuila. Y es buena, ¿eh? La verdad es que si el sacrificio de Coahuila representa esta enseñanza, creo que va a Es valer una la buena pena. lectura. Que es, no vamos a poder transformar la realidad de la gente si solamente ponemos a Morena por delante. Es un honor estar con Obrador como consigna política y Claro. esperar a que entonces las cosas sucedan. No, yo creo que ya tenemos que dotar de mucho mayor contenido ideológico y particular, no una Que se narrativa alcanzan a nacional. enterar relativamente temprano, pero yo sí soy de la Sí. idea de que se tardaron 5 años en darse cuenta que mientras López Obrador no estuviera en la boleta, la situación era muy Yo creo distinta. que condiciones muy particulares en Coahuila Claro. suceden, porque mira, fuimos capaces en el Estado de México de darle sentido, orientación y dirección a un proyecto político que también confrontaba al PRI gobierno de los Sí, 96 sí, años sí, en el Estado de claro. México también, como en Hidalgo el año pasado y como muchos otros a lo largo de este sexenio. Colima, por ejemplo, también, Campeche, eran otros estados que habían mantenido una hegemonía política durante más de 90 años. Entonces, fuimos capaces de hacerlo. En Coahuila, no. Entonces, donde la derrota se presenta, hay que ser muy meticulosos porque no hay mayor ni mejor maestra en la historia que la derrota. Exacto. Entonces, no podemos infatuarnos de esta golosina que es la victoria, porque no hay ni victoria Claro. total ni derrota permanente. Entonces, sí tenemos 23 gobiernos estatales, es una cosa Es impresionante. magnífica. Son 90 millones de personas las que son Sí, gobernadas con sí. Morena en un partido Más del que no tiene, 70% del país. que no tiene 10 años el partido. Exacto, Pero también está Durango y también está Coahuila, con el PRI. exacto. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay que ver? Creo que valdrá la pena recomponer, porque como te digo, no hay victoria total ni derrota permanente. Y yo confío que cuando el movimiento entre en una fase de desgaste, de cansancio, de quizá tedio o traba política, Claro. porque no hay, Es natural. va a pasar. Sí, lleva un desgaste la Yo creo fase de que gobierno. Coahuila va a ser el nuevo referente nacional cuando ganemos esa elección Claro. y renovemos el Sí, porque compromiso del pueblo además con el en partido. la narrativa van a ser los que vencieron los más de 100 años del PRI. Claro, mira, decimos en Torreón, si vencimos al desierto, si aquí la raza venció al desierto, que no podamos vencer a la oposición. Allá el Es muy gobierno, buena. pero a la oposición. Entonces sí, yo creo que hay una narrativa que nos va a permitir reconstruir. Hay ganas de hacerlo. Aquí también estuvo Luis Fernando Salazar, también me comentan que le fue muy bien. Mi compañero, Justo. mi amigo, mi dirigente, y ese es el tipo de personas que necesitamos para darle frente A al la transformación. gobierno del estado de Coahuila, Claro. en el desierto a 44 grados de temperatura. Pues los hombres del desierto, Claro. mira, los hombres del norte y las mujeres del norte somos duros. Sí, Entonces no nos sí, vamos sí. a dejar y ahí vamos, eso va a pasar.
A ver, tú me comentas que no crees, que esto es una parte interesante de lo que me platicas, que no crees que haya sido un error de la dirigencia nacional, No. lo que sucedió en Coahuila. Yo sí creo que de alguna manera no pudieron mantener pues como te digo, una unidad que les pudiera servir. Pero además, si uno es muy mal pensado, ve las narrativas del Primor, ve que el PRI ya va subiendo en cuestión de embajadores, los mismos gobiernos que me dices que ganan el año pasado, yo no veo lejano que Alfredo del Mazo termine escogiendo una embajada. Y qué bueno. Pues a mí se me hace medio incoherente, pero estamos hablando, ya estamos Me hablando de lo mismo interesa, de las ahora me interesa a contradicciones. mí entrevistarte a ti. ¿Por qué? Porque al final del día ustedes nacen como un movimiento en contra del PRI y adoptan a cualquier culero que salga del PRI. No es en contra del PRI. Bueno, al final del día era en contra a favor del cambio de un país. Cambio verdadero, Exacto. claro. Y ustedes buscaban cambiar un modelo de gobierno que duró todo ese tiempo siendo el PRI. El neoliberalismo, Entonces, 36 exacto. años. Entonces, al final del día, aunque ustedes en la narrativa no quieran decirlo así, era contra el PRI. Porque la mafia del poder era el PRI. No, la mafia del poder son los dueños, amos y señores que se creían dueños de esa oficialidad de partes llamada el PRIAN. Claro, O sea, pero ni que al el final PRI del ni el día, PAN mandaban. por ahí va mi pregunta, porque al final del día, para un mal pensado, las cúpulas también de Morena siguen negociando con las cúpulas del PRI y del PAN para dividirse los Oye, poderes. pero política es negociación. Sí, claro, a ver, es La mejor llegar a un buen diferencia. arreglo que a un mal arreglo que a un buen pleito. Yo estoy de Claro, acuerdo, pero al final del día, yo sí soy alguien que cree en la congruencia política. claro. Y yo no milito en ningún lado y por eso, pues, Ah, entonces eres del PAN. no, hombre, no, hombre, no, antes muerto. No, Los tengo, los apartidistas oye, son los panistas de me vengo de closet. pelear con los secretarios de Estado de allá, me Mira, amenazaron, pues sí, Tere los tengo, Jiménez, o no, sea, por oye, Dios. los demandé a todo el Congreso del PAN hace la Esa señora legislatura feudal pasada. que cree que es dueña No, de... la realidad es que si tú ves mis participaciones, yo madreo Pero a tú todos creerías lados. realmente que un proyecto que ha recibido la confianza de México, en donde, como bien decíamos, 90 millones de personas son gobernadas, tú por Morena, tenemos 23 gubernaturas, ya incluyendo el Estado de México, un estado que si fuera un país, sería el país 65 más grande del mundo, o sea, Claro. es una cosa enorme. ¿Tú crees realmente que esa posibilidad, o más bien, que el hecho de que hoy exista esa posibilidad de cambiar los destinos de tanta gente, pasa por no incorporar, no sumar, no flexibilizar y no cabalgar una serie de contradicciones que, si bien parecerían insuperables, en realidad son estéticas y Claro, minúsculas? pero es que al final Un del día, gobernador en una embajada, pues, ¿qué crees que es un embajador, cabrón? no, No hace yo estoy de acuerdo, realmente pero al final del día mayor no cosa que tienen gente, tramitar los pero no tienen intereses. gente en Morena para hacer eso. ¿Por qué Pues buscar al claro, PRI? O sea, ¿por qué buscar a la porque mafia del creo que poder un que estás gobernador, venciendo? Que te no, llevó a llegar al el gobierno. gobernador no es la mafia del poder. Oye, Alfredo Son, del Mazo, Grupo no, Atlacomulco, primo hermano de Peña. claro, pero mira, Tampoco me friegues. Alfredo del Mazo es es dinastía, es hijo y nieto Efectivamente, de gobernador. claro. Pero la mafia del poder, yo lo que quiero es que reconozcamos que la verdadera mafia del poder, Que existe y sigue la existiendo. Claro, oligarquía de este país, los Claudio X González y claro. compañía, los rentistas, los hombres y mujeres que al amparo del poder político han destrozado la base productiva de este país, que han rapiñado los recursos energéticos, que nos han vendido a pedazos y entregado la soberanía. Esos que se consideraban amos y señores de México y cuyos empleados Están eran en el gobierno. los gobernadores y Claro, gobernadoras del PRI, del PAN, las dirigencias, claro. y que por consigna respondían a los intereses no del pueblo que los eligió, sino de esta oligarquía. Esa es la mafia del poder. Esa es la que estamos superando. Esa es la que estamos confrontando. Ahora bien, no es ni conveniente, ni posible, ni deseable hacer un país de unos cuantos en contra de otros. Que parece que esa es la narrativa que ustedes No, traen. cuando uno plantea una nueva hegemonía, Ok, es vamos a darle sentido, vamos a cambiar vamos a construir un nuevo orden de prioridades. ok, Vamos a hacer que lo que antes era valioso no lo sea y lo que antes era descartado sea prioritario. ok. Y ponemos por delante una serie de principios, no robar, no mentir, no traicionar, que en conjunto tengamos autoridad moral. O sea, que alguien que diga ¿Qué es la algo. autoridad moral? No, Es... autoridad moral es el principio fundamental sobre el cual alguien puede decir algo y ser Sí, creído. claro, claro. Si yo digo
Y piénsalo, déjame te pongo, hagamos una nota Claro. ahí. La autoridad moral que tiene un sacerdote para oficiar una misa y eh, construir en la liturgia cierta sacralidad Ok. es fundamental, porque tú no puedes agarrar y decir, los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no tienes autoridad moral, ni Claro. certificación, ni capacidad. Un oficial de registro civil tiene autoridad moral porque hay una serie de símbolos a su alrededor Claro. que le permite decir, te declaro marido y mujer, fírmale. Claro. Un profesor puede dar, o profesora, puede dar cuenta de cuáles son los elementos más importantes de la coalición de aliados en la Primera Guerra Mundial, pues porque los estudió, los conoció y como profesor tiene la autoridad moral. Un político que roba, miente o traiciona no puede decir, voten por mí que voy a salir Claro, adelante, que no estoy porque de acuerdo. no le crees. Claro, que no Entonces, estoy de acuerdo. por eso, el principio, o sea, antes de cualquier cosa, de quién eres, qué haces, qué quieres, a dónde vas, antes de cualquier cosa, para denunciar la corrupción tú no tienes que ser corrupto, para Claro. denunciar las traiciones tú no debes traicionar, Claro. para denunciar las mentiras tú no debes mentir. Pues reconocemos eso, que es fundamental en la política mexicana. Esto es una revolución en sí misma. Claro. Luego, un orden de prioridades. Oye, mira, para que nos vaya bien a todos, como dice el presidente, por el bien de todos. Sí, le tiene que ir bien a la base, a todos de los todos. Lo único que queremos es que primero estén los pobres. Claro. Pero no está diciendo, por el bien de todos los que votan por mí, Sí, no. por el bien de los militantes de Morena, no explícitamente. por el bien, no, dice, por el bien de todos, porque todos formamos parte de una sociedad en donde el intrincado de relaciones nos hacen depender, queramos Sí, pero o no, por uno ejemplo, del ayer otro. luego está, digo, te voy a dar un paréntesis El muy cambio separado. de prioridades es, no es primero Claudio X González, No, no ni es- la oligarquía exacto. nacional, primero los y las más pobres. Que estoy de acuerdo, pero al final del día, por darte un paréntesis y un ejemplo antes de dos preguntas, creo yo, muy buenas que traigo. Creo yo. Creo yo. Creo yo muy bueno, pues a ver, Entonces, que todavía no la lo saco. dirá la audiencia. Exacto. Ayer podemos ver con toda la faramayada y todo el show de lo de Xochitl, digo, cada quien tendrá su percepción al respecto. Yo soy abogado, yo sí tengo cierto respeto por los mandamientos judiciales, que al final del día creo que todavía no era una sentencia firme, entonces, exacto. Pero fuera de eso, él en la misma mañanera hace el énfasis de pues, que se vaya con los otros, con los mexicanos que sí lo escuchan, con los fifís. Entonces, al final del día sí hay una división de mexicanos. Claro. Claro, pero entonces eso es contrario a lo que me estás diciendo. No, para que nos vaya bien a todos, Sí, primero los pobres es un orden de prioridades. yo estoy de acuerdo, pero al final del Lo día que la decimos polarización de decir hay mexicanos de tal clase y hay mexicanos de Es tal, que y sí que al hay. mismo tiempo los de tal clase son malos, Es que sí hay. oye, pues está cabrón. No. Es como si yo te digo, es lo mismo que me estás diciendo con los del PRI. No. Hay gente del PRI que tú puedes rescatar con buenos acuerdos, me Cuando los estás tú destacando dices- que los hacen incluso embajadores, es el mismo Pero ve principio. qué cosa más interesante. Si tú dices, por el bien de todos, primero los pobres, tú estás estableciendo un orden de prioridades. Claro, Al decir claro, en eso estoy primero de los acuerdo. pobres, ¿qué estás diciendo? Al poner primero a los pobres, estoy confrontando al racismo, Claro, al clasismo, a la homofobia y a toda forma de discriminación en general, que particularmente se trata de que por alguna razón indistinta a la persona, es decir, por algo que no elige la Ok. persona, su condición socioeconómica, su nombre, el color de su piel, dónde nació, ok, el apellido que carga, el material de su cuna o el código postal en el que nace, son cosas que uno no elige, pero claro. que claro que determinan Sí, tu muchos camino de vida. factores. Entonces, cuando dice el presidente, por el bien de todos, primero los pobres, lo que estamos diciendo es, no hay cabida para el clasismo, no hay cabida para el racismo y no hay cabida para ningún esquema de discriminación. Señalar que lo existe no es dividir, Claro, es solo explicitar el hecho de que en este país existe quienes creen que por su apellido, por el material de su cuna, por el código postal, por el color de su piel o en general por dinero, claro, estética, estatus social, creen que son más que otros. claro. Entonces, sí hay una visión conservadora. Sí hay hombres y mujeres que creen que la faramalla del De poder, acuerdo. la camioneta, yo no le digo faramalla del poder, yo le digo el perfume del poder. Ok, Eso que es el cóctel, la fiesta, la llamada, la camioneta, el perfume del poder, creen que Claro. los pone en una categoría distinta. Que el presidente lo señale no es dividir, porque dividido ya existe. de acuerdo. O sea, divisiones sociales De acuerdo. existen. El presidente lo único que hace es explicitar y decir, eso no cabe. Slavoj Žižek, un pensador
lacaniano, esloveno, muy metido en el tema de la reflexión crítica del neoliberalismo, hace un planteamiento en el que, en todo un libro muy bueno, recomendado, pero cuyo planteamiento en el título se entiende perfectamente. No hay que ser tolerantes con la intolerancia. Claro, Hay que ser claro. intolerantes, Intolerantes no hay que ser tolerantes con con la la intolerancia. intolerancia. Claro. Si alguien ya de entrada llega y dice, tú y yo no somos iguales, Sí, pues no. pues no tiene cabida Sí, en una claro. lógica social. Déjame te lo pongo en un mejor ejemplo. Yo siempre voy a preferir la opción democrática Ok, por la plural. ok. Ojo, en una mesa plural, Sí, claro. con un neonazi, con un asesino y con un militante de Morena y Ok. del PAN, pues es una Qué mesa muy mesa tan plural. complicada. Pero es una mesa Sí, plural. sí. Muchos puntos de vista están representados, pero no son democráticos. Es una mesa Entonces, prefiero del tener a un reclusorio. militante del PAN doctrinario, con una visión preferente por los pobres, pero que cree que entonces el libre mercado va primero, o que cree que la familia es el núcleo fundamental de la Ok. comunidad. Pero somos solo dos, pero es la opción democrática. Sí, claro. No todos los puntos de vista son igualmente válidos. Aquellos que excluyen, rompen, segregan, marginan, Claro. denigran, pues no tienen la mesa. Entonces el presidente Exacto. lo que dice es, pongámonos de acuerdo entre los demócratas. Gente que pueda pensar que el PAN tiene una mejor opción, claro. Pongan un programa, pongan un proyecto, pongan una reivindicación de a quién representan, Sí, que se acabe la simulación. Pero no pinches nacos patarrajadas, pobres de hambre, perros rabiosos, inmundos, tontos, borregada, estúpida. ¿Por qué no votan por mí, panista claro. o priista? Pues cabrón. O sea, entonces no divide el presidente. Revela la división Claro. y dice, vengámonos para acá. Claro. Oye, ¿quieres votar por el PAN? Sí, pero por la opción democrática. ¿Quieres votar por el PRI? Sí, por la opción democrática. Y incita a que la oposición, la verdad es que yo creo que ha sido el mayor problema. No tenemos una oposición que esté a la altura del pueblo de México, porque Exacto. no han sabido comprender, No más bien tenemos no han oposición querido, para empezar. no han querido, sí la tenemos, pero no está en los partidos. Pues, No está en los está bien, partidos. exacto, está bien. Está en el Está bien. lawfare, está Sí. en la captura de los enclaves judiciales que al servicio de la oligarquía han buscado parar ciertos proyectos de desarrollo que, revestidos de la supuesta legalidad que les da la autoridad de la toga y el birrete, paran y confrontan. Ahora, está bien que haga Son que controles suceda, constitucionales. Si nos pudiéramos meter en pero un debate de claro, controles pero es constitucionales que y legalidad y aún todo, que ya es, o sea, yo sí sí, siento que es más peligroso empezar a politizar la no, función judicial. No, claro, no, hoy es sí, peligrosísimo. pues es que es todo Yo- el principio de la república. claro, claro, La división de poderes claro. en la visión achatada, descafeinada y ahuevonada de los liberales. Es la división de poderes solamente entre legislativo, judicial y ejecutivo para controlar al ejecutivo. Para eso se hacen los controles constitucionales. Sí y no. Es que es de ida y vuelta. El poder de Claro, veto del claro. ejecutivo con el Claro, pero al legislativo. final del día nace de la superioridad de poder de un ejecutivo, aunque no sea así en el papel, que sí es superior en el papel además, en la práctica es superior que las cámaras, es superior que el judicial. Pues yo Tiene no de creo. alguna manera facultades que se combinan entre las tres al final del El día. modelo Y por eso republicano implica existe. conflicto. Claro, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Los instrumentos que tiene el Poder Judicial, los instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo, los instrumentos que tiene el Poder Legislativo, bicameral, como tenemos en este país, en nuestro modelo republicano, el presidente terminó con la simulación de que solamente eh, de lo que trataba era del control del poder político del Ejecutivo. Claro. A ver, tú me podrías decir que el supremo poder de este país es el político. Yo no. Porque Yo ahí creo es que donde está sí. la oposición. Yo creo que sí. La verdad es que yo sí creo que hay un poder muy marcado desde las presidencias, siempre ha Sí, sido así, claro. que yo sí creo que es el poder El supremo de supremo todos. poder, Sí, yo sí creo. O sea, nuestra porque diferencia fundamental está ahí. Porque nosotros, los obradoristas, creemos que todavía no. ¿Qué poder manda en México? El poder económico, ok, el poder mediático. ok, En algunas partes, el poder mafioso.
En Sí. algunas otras partes, el poder eclesiástico. En Sí. algunas otras partes, el poder académico. Ok, Pero te das cuenta, por ejemplo, en Coahuila, ok, el poder político no es el poder político, es el primero entre otros pares claro, que pasan por el poder mafioso, sí, por el poder académico, ok, el control y la cooptación que se tiene de la universidad. ok. Podrá ser también un reflejo en Aguascalientes o en alguno de Ah, estos lo han enclaves, intentado, precisamente mi ¿no? tiro con los partidos ha sido impedírselos, me terminaron hasta amenazando, Mira, pero tú era partido, por vives, ejemplo, contra el PAN. tú sabes lo que es el poder de un rector alineado a un gobernador Sí, poco claro, democrático y claro, las consecuencias que eso tiene. claro, y es Entonces, el poder peligrosísimo. académico, el poder eclesiástico, en Aguascalientes, en Jalisco, en las zonas más conservadoras todavía del país, donde el poder de la iglesia es muy importante, o el poder económico. ¿Cuánto dinero no está circulando en una elección en donde se ven amenazados los intereses del sumo poder del privilegio? Claro, Yo creo que en México hoy ya tenemos la posibilidad de sí cantarle un tiro en el argot del barrio, desde el poder político a ese poder económico. El poder sí, económico de que acuerdo, doblegaba de a acuerdo. las cámaras para la venta como chatarra y por pedazos de la planta productiva, por ejemplo, de Pemex, que doblegaba y vendía en pedazos soberanía nacional a partir de esquemas de cooperación supuestamente de Claro, seguridad con Estados Unidos, pero que estaba completamente entregado. claro. Eso es lo que el poder político está haciendo. ¿Tú crees que no hay, como acaba de verse hace unas semanas, una confrontación entre Germán Larrea, el tercer hombre Sí, más rico de este sí, sí. país, a quien se le expropió, por decirlo en términos sencillos? No necesariamente lo fue, pero digamos, ¿Se expropió? se expropió 120 kilómetros de tramo De vía férrea. de vía férrea para la construcción del Tren Maya, una obra de infraestructura importantísima de desarrollo y de inversión como nunca antes en el sureste, pues por la utilidad pública que se invoca, se le expropian 120 kilómetros de vía férrea y se entra en conciliación. No, bueno, o sea, la confrontación entre uno y otro terminó Claro. resolviéndose. Buscamos eliminar a Germán Larrea, expropiarlo, meterlo a la cárcel, quitarle sus bienes y Sí, repartirlo no, ante la base popular. No. no, no. Pero la negociación entre el poder político y Germán Larrea, como nunca antes, se dio marginalmente en términos asimétricos, beneficiando al poder político. ¿Cuándo se le había hecho algo a Germán Larrea? Germán Larrea, que tiene Sí, en su no, haber en nunca. los últimos 10 años haber contaminado el río Sonora con un derrame de sulfuro de amoníaco que dio 40 millones de litros al río Sonora. ¿Qué se le hizo? Nada. ¡Nada! Esa confrontación me gusta, esa confrontación conviene, esa confrontación es Claro, democrática, sí. claro. Ese conflicto sirve, sí. Antes era pleitesía, ahora es una negociación entre distintos poderes, pero alineados al principio Claro. de utilidad pública. Yo creo que No, que ese en eso estoy de conflicto acuerdo. vale. Y creo que estamos en un Ya país no hay muy más simulación. democrático. Más Eso sí democrático, creo yo. sí. Sí creo que es Es un más país más democrático. democrático. Claro. Siento que al mismo tiempo el Ejecutivo está empezando a agarrar mucho más poder del que debería, entendiendo que además su propuesta era pues dividir un poco más el poder. En un principio, mandar secretarías a otros lados, que era muy buena idea. Y no lo hizo al final. Y al Pero final eso el sexenio se eso dedicó no es a dividir el cooptar. poder. No dividir, Descentralizar la administración pública. descentralizarlo, que al final del día, pues amplías el poder no solo Sí, aquí en pero la ese es ciudad. un lineamiento administrativo. Eso, Que pero la concentración del poder se dé a partir de votos, no me parece. no, es que yo no hablo de la concentración de poder a partir de votos de los resultados electorales. Eso Ujú, es indudable la claro. legitimidad que tiene Morena. O sea, eso yo no lo pongo en duda. Era un video que te enseñaba. Yo sigo siendo de la idea, y lo digo repetidamente, la elección presidencial de este país está en la interna de Morena. Lo que pase después de la interna es trámite y se acabó. O sea, sí va a haber una buena madriza para ganar las cámaras, para ganar los estados. Ahí sí va a haber competencia. En la presidencial no hay. Pero sí digo, voy retomando un poco de todo lo que fuimos diciendo porque fueron varios puntos importantes. Estoy de acuerdo contigo en que sí existe una oposición que no está en la Los partidos oposición políticos. No están los partidos y políticos. das justo en el clavo en la parte que decías, a ver, yo no creo que ni López Obrador ni muchos de Morena de las cúpulas, yo no creo que no mientan, no roben y no traicionen. Eso De es Andrés Manuel es infalible. de Andrés Manuel, sí, pero pues ahí están sus hijos, sus primos, sus hermanos. De quien se Yo estoy de deslindó. acuerdo. Pero son golpes de pecho medio infantiles y hasta tipo mesiánicos. Pero Pero bueno, además nadie de su familia ha sido señalada ni sus comprobada. hermanos,
¿De qué? Sus hermanos de los sobres amarillos, la prima con los Pero tener un contratos sobre de amarillo no Pemex. es delito. Bueno, a ver, Y a, ¿cómo se llamaba esta? La hermana... a Tolini, No, pero ¿cómo se llamaba la hermana? La Frida. No, la prima. Felipa, Felipa. con los contratos millonarios. Rescindido los contratos. Bueno, a ver, No, que salieron, que salieron vale la después pena. más contratos. No. Sí, Están ahorita te los rescindidos. mando. Felipa López Obrador ya no tiene contrato. Ahorita te los mando. Bueno. X, O sea, pero, X. digamos, El tema no es ese. Yo estoy de acuerdo con su no legitimidad. acabar con la corrupción, fundamentalmente es acabar con su prima hermana, la impunidad. Y vale Sí. la pena señalar que ante un caso de corrupción que siempre estará, Dime uno que han perseguido. no mames, o sea, Uno bien. Emilio Lozoya está en la cárcel negociando la reparación de agronitrogenados. Sí, yo estoy de por acuerdo, un desfalco pero de ¿estás de 156. acuerdo que Emilio Lozoya no era de el Pemex. Sí, pero no era el pájaro que querían. El director de Pemex, Juan Collado, el abogado de la mafia, o sea, cada vez que mencionas el nombre tiene que sonar la música del Padrino de... Está metido en la cárcel y se le están sacando las cuentas en Andorra. O sea, no... Son cositas que van pasando en el que, a ver, el proyecto no está para meter gente a la cárcel. De hecho, no tendría que ser ese nuestro objetivo. El proyecto es para sacar adelante el desarrollo de este país. Que yo creo pero que sí hay gente yo en creo la que cárcel. sí deberían de meter gente a la cárcel. Que sí deberían de perseguir opositores. No opositores. No opositores. Lo dijo él, Lo dijo él. Sí, yo digo que no. A ver. Antonia Tolini, demócrata. A ver, demócrata. Impide la persecución de opositores porque de eso no me estás entendiendo, Morena. no me estás entendiendo. Al final del Está día, grabado, güey. Sí, al final del día, un opositor a ustedes es un Felipe Calderón, un opositor a ustedes es un Peña Nieto, un opositor a ustedes, a esos opositores me refiero. A los opositores, amigo, a los opositores que Alejandro, sabemos, ajá. No llenarías las cárceles. Y no se trata de eso. Yo estoy de acuerdo, pero al final del día sí tienes que sentar un precedente, porque si no, Claro. ¿qué pasa? Es que hay un precedente asentado hoy de que pues es que si luego ya volteo, no somos un comité si luego una oficina de si luego partes. volteo y veo los casos como los de Segalmex, yo sí digo, cabrón. A ver, esto se Ignacio trata de justicia Valle, selectiva, y la justicia selectiva es igual de peligrosa. 120 ¿Y el director? funcionarios. Sigue investigado. A ver, ¿Y el director? Revísale. Lo cambiaron nomás de dependencia. A ver, yo no soy abogado ni Ministerio Público, pero está señalado. Y no solamente está señalado, forma parte de una trama que hoy 120 funcionarios de primer nivel de Segalmex están indiciados y algunos ya con sentencia por un desfalco de miles de millones de pesos. Muy al estilo del PRI. Mandaban a los mandos medios a la cárcel y el de hasta arriba lo cambiaron de secretaría y bien, gracias. No necesariamente, mira, el día que Ignacio Valle esté en la cárcel, ahí yo ya te voy a creer el discurso. Es el desfalco de corrupción más grande de la historia moderna de este país. No, el mayor desfalco de corrupción en la historia moderna de este país se llama el neoliberalismo. Claro. Es que estoy de acuerdo. No, es el neoliberalismo. Pero es que llegamos a lo mismo de siempre. Pero es pura te voy a decir indignación selectiva. Te voy a decir qué pasó. A ti te hizo mucho mal el sexenio de Calderón. Porque nos acostumbramos. Y eso iba en primaria, para entrada. Por eso te malformaron. Bienvenido a la nueva república. Esta presentación espectacular, con bombo y platillo de El Capo, el perro, la luna, el chamuco, el chango. Aquí lo presentamos con los pinches. Eso sí era una... Y aquí está el poder del Estado. A ver. ¿Tú eres abogado? Sí. No hay que ser, mi recomendación, no hay que ser técnicos de la ley. Hay que ser profesionales de la justicia. Okay. Y suponer que la persecución mediática de chivos expiatorios que no reparan, no generan memoria, no generan garantías de no repetición y no establecen realmente reparación del daño, donde creo que verdaderamente está, en términos muy concretos, el ánimo de justicia. Claro. No va por ahí. Tampoco significa que la gente ande rondando sin que las cosas pasen. En Segalmex están sucediendo cosas que, a diferencia de las categorías que les gusta mucho imponernos de son el mismo PRI, son la misma gata pero revolcada. No, yo no creo. Yo creo que hoy están sucediendo cosas que dan cuenta de que ante casos de corrupción, que son los menos, pero no hay la prima hermana que fomentaba que eso siguiera sucediendo, que es la impunidad. Entonces, 120 funcionarios de Segalmex con una investigación a Ignacio Valle, como la hay, por ejemplo, de Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, en la que sigue un proceso. Medio a huevo, pero sí, se hizo. Pero sigue un proceso en la fiscalía, de donde se le acusan de cosas muy graves. La fiscalía. Bueno,
pero está. O sea, digamos, los espacios en donde las cosas suceden, distintas al poder político, que es el judicial, tendrán que ser discutidas por la necesaria reforma que hemos planteado, pero por un poder que es independiente al Ejecutivo. Sí, pero a ver, es que entonces tú le estás dando flores a la fiscalía mientras me No madreas le al estoy dando judicial. flores. Estoy Pero diciendo, y es no hay una punto y división. aparte. Exacto. Claro. O sea, es que Andrés Manuel es el dictador de Schrödinger. O no es capaz de hacer nada porque sus promesas vacías, vacuas, futiles, que no han logrado la transformación que prometió, sirve para pura madre. Yo creo que ha sentado bases de la transformación. O es el dictador todopoderoso que podría con un plumazo resolver los problemas, pero no quiere, y entonces, como comparsa de esa impunidad, es responsable de la simulación. Es El que son dictador los de extremos otra Schrödinger, vez. por eso digo, es el dictador de Schrödinger. O no puede nada y vale para pura madre, o puede todo y como no lo hace es cómplice. Espérate, yo ahí diría, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. No, a ver, hay un punto medio, Antonio. No, pues claro, el poder ejecutivo hace a lo que No, hay sus un punto alcances medio. puede. A ver, número uno, López Obrador sí es el presidente con más poder Claro. en las últimas cantidades de décadas que ni debemos Claro. mencionar. Sí pudiera hacer más cosas. Sí pudiera hacer más. A eso me refiero. Y número dos, tampoco creo que sea bueno para nada. Al contrario, está sentando buenas bases de muchas cosas. Está sentando. Gracias. Hay segmentos donde sí está haciendo una transformación. No es tan profunda como él decía. No es, a ver, siento yo que mi problema principal con ellos es que se dan unos golpes de moralidad y yo con los moralinos no puedo, porque al final del día, pues una cosa es el personaje electoral que buscan vender con su superioridad moral y todo, y otra cosa es la práctica. Y a mí ese es como mi conflicto. ¿Y dónde está el cortocircuito? No, digo, yo creo que ya a este punto, ya con López Obrador no podrá ser. Vamos a necesitar que llegue alguien que busque seguir esas bases, las buenas bases, y cambiarlo donde pudo haber habido algún problema. Decías que estabas en 2006 en primaria. Pues, Tenía 9 años. No mames, pues ¿qué edad tienes? Tengo 25 años. Mira, hay cosas que por eso el presidente apela tanto a la memoria. En 2010, Sí. yo tenía 20, tú tenías 13. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, en el ITAM, en marzo de 2010, Jorge Antonio y Francisco Javier, que eran estudiantes de la maestría y el doctorado en el TEC, se quedaron una noche a estudiar, como yo me quedaba en el ITAM. Y salieron, y un enfrentamiento entre grupos armados y el ejército los acabó matando. Los acabó matando. Claro. No es sino gracias a sus madres y a las cámaras de seguridad del Tecnológico Monterrey que dieron cuenta de que los cuerpos de los estudiantes acribillados habían sido apilados en un montón de cadáveres donde estaban también los supuestos sicarios. Claro. A quienes nadie se les había, a los que se les había negado toda investigación y catalogados como sicarios eran eso, claro. Carne. Hay un documental buenísimo que hizo Arnaud que se llama Hasta los dientes, porque la referencia es que estaban armados hasta los dientes. Sí, y que por eso lo dijeron de estos. Claro. Esa era la realidad de una generación que hoy está haciendo política y que el poder político de ese entonces nos señaló como daños colaterales, nos señaló como involucrados con el narcotráfico. Claro. Esa sí era una división artificial, claro, y muy perniciosa, en donde cualquier hombre o mujer en una situación de vulnerabilidad que se enfrentaba a los despliegues militares, en donde era la plata o plomo contra el mátalos en caliente, claro, no había explicación alguna en la narrativa de los medios, porque además hubo un acuerdo público de los medios para decir: no vamos a reportar, claro, la violencia que sucede en el país. Un acuerdo de los conglomerados mediáticos con el presidente, claro, públicamente, en un evento con bombo y platillo. El acuerdo de medios, claro, impidió que de esto se reportara y empezó la malsana guerra contra el narcotráfico. Ese país ya no existe. Al menos no desde el poder político. Claro. Claro, en las calles, en los barrios, en las colonias, de las comunidades que se desintegraron porque el presidente, teniendo a un narcotraficante sentado en su gabinete de seguridad, Genaro García Luna, claro, y teniendo a un traficante de cocaína como su principal operador, Fernando Palomino. Sí, Palomino.
Palomino, catalogado como el mejor policía del sexenio de Calderón, Sí. como cocaína, o García Que torturaba gente, además. Arzate, o Pequeño, estos nombres, Pequeño, García Arzate, Cárdenas Palomino y Cárdenas García Palomino. Luna, todos involucrados en las principales instituciones de seguridad, Claro. fugado o sentenciados por vínculos al narcotráfico. Claro. Mira, ni Alfonso Durazo, ni Rosa Isela Rodríguez son traficantes de cocaína. Claro. Creo que dar cuenta de que la transformación que el presidente López Obrador está liderando no debe ser comparada de Es lo progresiva, que al final no, del día. y además no se le debe, porque esto es una cosa que sucede mucho. Se le compara al Andrés Manuel en campaña como el Andrés Manuel en gobierno. Digo, la no. comparación es natural, ¿no? Es como si tú Yo vas creo a comprar. que no es válida. Es como si vas a un restaurante, pides una hamburguesa y Claro. te llevan un hot dog. O sea, está muy pendeja la comparación, no pero es necesariamente eso, al final es del día. así. Es algo similar, Es pero que no te llevaron lo que pediste, no te llevaron lo que ofrecieron. Yo creo, que ahí está el lo problema que ofreció fundamental. el presidente fue una transformación cuya aplicación en los hechos se confronta con la dura realidad. Claro. Pero lo que realmente creo que vale la pena es comparar el sexenio de Calderón con el sexenio de Peña. Déjame te pongo el mismo ejemplo. ¿Qué te generaría más frustración? En la campaña de 2006 de Felipe Calderón se presentó como el presidente del empleo. Sí. Te prometió que iba a ser el presidente del empleo. ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Quién sabe? Está bien, era su programa. Era el presidente del empleo. Claro. Peña Nieto era el presidente de la transformación, de mover a México. Claro. Andrés Manuel te presenta como el cambio verdadero. Oye, que el cambio no es tan profundo como esperaría, pero cambio al fin. ¿Tú crees que las transformaciones de Peña Nieto son dignas de ser recordadas? No, era la entrega de la corrupción a manos llenas de la oligarquía. O de Felipe Calderón, el presidente del empleo. Interesantes. Pues no es el presidente del empleo, es el presidente de la guerra. Claro. Entonces, por eso digo, discutámoslo, claro. pero seamos responsables en que si al presidente en campaña con su gobierno lo vamos a comparar, no nos quedemos ahí, sino que por lo menos a los últimos 5 presidentes comparemos a Fox, bueno, a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón y a Peña en las mismas condiciones en las que estamos siendo con Andrés Manuel. Claro. Podrás no estar de acuerdo, adelante, pero no podemos ser tan exigentes a rajatabla sin tomar en cuenta que este país no se construyó en 2018. No, es que, a ver, yo estoy de acuerdo con eso. No aparecimos de la nada. A ver, ese yo creo que es uno de mis principales problemas también, porque al final del día, para mí es un charlatán. Entonces, porque al final del día es alguien que me da un muy buen diagnóstico. Nadie tenía un diagnóstico como él. Nadie comunicaba como él ese mismo diagnóstico. Pero nos ofreció soluciones pues muy sencillas. Claro. Y que al final del día... Esa es la magia de este asunto. No robar, no mentir, no traicionar realmente es muy fácil y sus resultados son muy, muy promisorios. Déjame te doy datos. A ver. La mayor planta productiva de México sucede en este último trimestre, es decir, no ha habido en 18 años más cantidad de gente trabajando en el Seguro Social como lo hay ahora. No ha crecido. Que ha formalizado mucho. Claro. Eso se me hace muy bueno. O sea, la mayor cantidad de gente que hoy tenemos la mayor cantidad de gente en los últimos 18 años trabajando en un empleo con seguridad social. Claro. El salario mínimo ha planteado una recuperación del poder. Sí, en materia laboral yo creo que pero es que sobresaliente. En materia laboral hay un indicador que poco se habla, que es el ingreso laboral de las familias. Claro. El ingreso laboral de las familias ha crecido de tal forma que las familias más pobres de este país han visto reducida su condición de precariedad como nunca en los últimos 25 años. Entonces dicen, es que hay más pobres. A ver, sí, con una métrica que tiene el Coneval, que presenta, que no estoy criticando el resultado, en efecto lo hay, porque lo que se mide ahí da cuenta, es un dato, pero los números no mienten, pero se puede mentir con los números. Si solo se ve eso y no se ve 2022 y 2023 a la luz de la redistribución de la riqueza a partir de ingreso laboral y desigualdad, entonces no estamos viendo la política completa. Claro. Hoy anuncia el presidente que los homicidios dolosos en este país se han reducido a nivel nacional en 16.6%, lo que no había sucedido
en 15 Sí, que años. se estabilizó. No, Que es lo... se redujo Ok, 16.6%. Claro que tiene una tendencia descendente y lo que hace entre donde iniciamos y donde estamos es 16.6%. ¿Dónde está realmente el problema? No es que no lo reconozcamos, es que los números no mienten, pero se puede mentir en los números. Si tú a esa tendencia nacional ok, le quitas Baja California, gobernado por Morena, ok, muy violento. sí. Si le Sí, ahí quitas está la presidenta municipal que ya se fue Guanajuato, a vivir a un cuartel militar. claro, Montserrat Claro, Caballero. Si tú le quitas Baja California o Colima, ok, gobernados por Morena, pero tú le quitas también Guanajuato, al PAN. gobernado por el PAN, Sí, que está tú tienes terrible una la situación realidad allá. con un descenso mucho más significativo, Sí, porque la violencia homicida en este país está muy concentrada en particulares Zacatecas estados, también, que es de Zacatecas, Baja Morena. California, Jalisco, que es Colima, de Movimiento Guanajuato, Ciudadano. ¿no? Jalisco. O sea, entonces la crítica a la política de seguridad pasa por una lupa un poco más De acuerdo, específica y tenemos, como bien dices, a Jalisco, las desapariciones claro. forzadas, a Guanajuato con los asesinatos, a Baja California Zacatecas, con que la la situación, violencia. digo, Y esa yo la veo ahí a un Zacatecas, lado. Hoy en claro, Aguascalientes llevamos 600,000 zacatecanos sí, que se que desplazan se de están desplazando, Zacatecas a claro, Aguascalientes porque la situación que tienen los claro, Monreal ahí claro, está de la chingada. claro. Entonces, Pero hablemos también de Wink, hablemos también del fiscal que lleva 14 años en Guanajuato, que claro, está abiertamente señalado por ser un colaboracionista claro, con la claro. mafia Sino que local. en Guanajuato la situación es de Pero entonces pesadilla, pon ¿eh? esos cuatro. Pon Claro. Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Zacatecas, Colima. O Baja Baja California. California, yo creo que No. está peorcito. Entonces dices, ah, cabrón. Entonces el partido político no necesariamente se explica, al menos en esta realidad Claro, específica y particular. Pero si entonces vemos el país en general y a ese país en general lo vamos comparando en su tendencia, sí estamos viendo que algo está cambiando. claro. Oye, ¿es tan rápido como nos gustaría? No. No, Pero no le pasó porque a no se ningún país. podría. No se podría, pero teníamos que empezar de algún momento. De acuerdo, La violencia homicida que llevó a que se pusiera una bomba afuera de la Suprema Corte, claro. que explotara uno de los country clubs más exclusivos de Bogotá, que tuvo a Pablo Escobar como representante Sí, en el Congreso, que fue sí, Colombia, sí. los 80 y los 90, les tomó más de una década reducir Sí, y estabilizar a niveles más o menos civilizados. Sigue sí, siendo un problema sí, porque sí. además ahí, bueno, es la guerrilla, No, y además paramilitares, después siguieron los traficado. demás carteles, todo este rollo. Hace poquito Pero conocí al la hijo de Pablo y... violencia espectacular, cruda y cruenta de Colombia tomó 10 años, Sí, claro. pero tenía que empezar, Sí, tiene que haber ¿no? un... Claro, Creo que estamos en un punto en el que este país se acerca cada vez más a ser un país civilizado, en su mayoría, y deja de ser un país en donde la barbarie era cosa de todos los cosa días. de todos los días, avalada y defendida y promovida desde el poder Claro. político. Que yo sí Entonces, siento que se juega un poco en con los esa números, perspectiva, principalmente también considerando las desapariciones. Oye, tenemos un desaparecido por hora en este país en lo que va del sexenio. no, bueno, Y esos claro. no se contabilizan como homicidios. Entonces ahí es cuando yo No, porque digo, no son. no, No son. bueno, pero tú sabes que en No, este no, pero no país, son. No, no, Alex, no no, son. yo estoy de acuerdo, No, pero en no. este país un desaparecido, ¿cuántos de esos desaparecidos aparecen entonces? Algunos en su momento ¿Sabes legalmente también cuánto te hay toma una declarar a una realidad. persona Sí, desaparecida es muy como... complicado. Entonces, al final del día, Pero vuelve a espérate, ser un no, no, juego de no, no, números. pero es un tema de hasta respeto a la víctima y el Claro, delito claro, claro, continuado que claro, significa está desaparecido. El homicidio es eso. claro. El homicidio se cataloga en tiempo, modo y lugar de una Sí, forma en donde porque, incluso claro, presentas un cuerpo. exacto, La desaparición es un delito continuado claro, que le da incluso, más allá de la teoría jurídica, claro, le da el valor de víctima claro, a quienes son desaparecidos, pero a quienes sufren también la desaparición. claro. Entonces, muchas veces también sucede, no es el caso general, pero muchas veces sucede que hay una persona que se emite una ficha de búsqueda, aparece y no se retira. O, por ejemplo, Ok. hay una Que yo creo que evaluación son que una está, son minoría. los mínimos, pero por eso es tan importante entenderlo de manera Claro, distinta. Ha sucedido, por ejemplo, que en el esquema de vacunación se han estado viendo que hay personas que están catalogadas como desaparecidas, pero que sus CURPS aparecen
eh, En las vacunaciones. en las jornadas de vacunación. Entonces, chinga, espérate, vamos a ir recibiendo, Claro, vamos a ir cotejando esa base claro, para dar cuenta si sí están o no están. claro. Pero desaparecidos es un problema terrible. Sí, que digo, a ver, Que yo lo es digo de en el desaparición sentido, yo lo forzada. digo en el sentido, como tú lo dices, de los números no mienten, pero se puede mentir con los Pero números. nadie está Y- mintiendo no, con no, esos no, pero números. sí pudiera haber como lo hubo con el COVID, que hubo una subcifra. Todos Pero todo los, el por mundo, eso, pero en pero todo el mundo. estoy de acuerdo, No pero se al final, miente. no, pero No se está no, no se mintiendo. miente, se juega con los números. Mentir es deliberadamente buscar ocultar la verdad, Ok, ¿no? ok. Aquí nadie buscó deliberadamente ocultar la realidad, sino que se dijeron, Por hay accidente dijeron una mentirilla. No, es que el subregistro de las muertes de COVID pasa y es un fenómeno que la epidemiología mundial reconoció desde siempre. ¿Cuándo sabremos cuál es realmente el número? Pues cuando el INEGI catalogue, una vez que pase el año Claro. de la pandemia y que los métodos de Estadísticos, estadísticos, demográficos, todo. den cuenta de, pues, antes había una persona viva aquí, ahora ya no la hay, número que se realizó y se dio cuenta de que había un Exacto. subregistro de 600,000 personas. Pero siempre se dijo que existía ese subregistro, Claro. digamos, porque es una situación complicadísima la de la pandemia. O sea, si creen que están funcionando en términos normales las condiciones del Estado, Sí, no. pues no es no entender. Sí, claro. No se busca deliberadamente ocultar la verdad. Esa es la diferencia. Digo, que son cosas que, digo, no en tu caso particular, obviamente, pero son, digo, no creo que exista político que no busque deliberadamente Sí, ocultar la verdad. no, claro. En Morena es nuestro principio fundamental. No, de veras. O sea, pero esa es creo que la mayor revolución de nuestro movimiento. Es que ya no somos cínicos. Y yo te puedo decir completa y absolutamente. Es que sabes que yo no sé qué yo se no me hace más busco- cínico, si los güeyes de la oposición que están, te voy a dar la misma lectura que tú dabas, que además yo siento que es muy buena. Estos güeyes nunca entendieron que los tres principios fundamentales de Morena, que yo no creo, insisto, en que Morena los cumpla, pero la oposición no entendió que con esos tres principios les daba para tener algo competitivo, al menos. Claro. No, pues nos siguen lanzando las mismas chingaderas Claro, que toda la vida. ¿cómo puede Alito Moreno decir Exacto. que no vamos a robar, no vamos a mentir, no traicionar, cuando él roba, miente y traiciona todos los días? Y al final pacta con ustedes. Que, digo, ahí volvemos a lo mismo. Digo, o sea, las gobernaturas del Primor, volvemos a lo mismo, ¿qué las gobernatura embajadas. hay del Primor? ¿Cuántas embajadas hay del Pero, PRI? ojo. ¿Y cómo surgen esas embajadas? Ojo. Después de operaciones políticas priistas a favor de gobiernos de Morena. De Yo entrega no de estados. creo Que es, digo, que no pasa Alejandro nada. Moreno esté muy contento, porque Cabrón, yo sí creo que Alejandro Moreno está muy contento. Yo sí creo que Marco y Alejandro Moreno son güeyes que están sumamente contentos haciéndose millonarios de administrar pérdidas. Públicamente han atacado a Carlos Aiza, a Claudia Pavlovich, a Quirino Ordaz y ahora a Alfredo del Mazo. Públicamente ha habido posicionamientos del PRI que dirige Alito Moreno sobre esta medida. Porque, ojo, no es Alito Moreno el que está negociando esas cosas. Es el titular del Ejecutivo Federal en la representación de su Cancillería con los exgobernadores. La relación de poder es distinta. Alito Moreno es un tipo que está muerto políticamente. Es un cuate con el que no se puede establecer ningún tipo de acuerdo porque si no te graba, te expone y no construye, porque la política en el Parlamento, en las cámaras, se define por una cosa: negociación. Claro. Entonces, jamás voy a atacar nunca ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena por los acuerdos que puedan tomar. Tomar los acuerdos. Pero una cosa son los acuerdos camerales y otra cosa son los acuerdos políticos para entregar un Estado. Pero es que yo creo que sería muy irresponsable pensar que el esfuerzo de hombres y mujeres, te lo digo yo viniendo de una campaña claro, complicada. Veo cómo está este pedo. Déjame te lo pongo en perspectiva. Si todo esto fuera una suerte de negociación cupular en donde se entregan fichas, yo hasta estaría más contento. Sí. Porque entonces me entregaron Coahuila, muy fácil, no lo entreguen. Sí. Y al no entregarlo, todo está toda madre. Claro. No es cierto. No solo no está entregada, no tuvimos la organización, no tuvimos el candidato, no tuvimos la propuesta, no tuvimos la territorialidad, estuvimos desgastados. O sea, eliminar la hipótesis metodológica de me entregaron Coahuila nos hace entonces sí ver el desastre de organización. Al hacerlo también entonces, por ejemplo, en el Estado de México, te das cuenta lo bien organizada que estuvo la campaña y los tantos millones de votos de hombres y mujeres que ese día se levantaron y dijeron, formo parte de una voluntad popular que al final del conteo dio la mayoría para los obradoristas que favorecieron a Delfina sobre
el bloque conservador que Claro. favorecía a Alejandra del Moral. Creo que hay que respetar eso. Claro. La democracia hace que muchas cosas... La democracia hace que algo muy importante pase en el mismo día, en el mismo lugar. La gente salga a votar. Entonces, no creo que haya habido una negociación con Alfredo del Mazo. Lo que sí es que Alfredo del Mazo sí se ha comportado y creo que dio cuenta de ello su actitud en la pandemia, Ok. que pues no fue un bravucón de cantina como Enrique Alfaro o como Diego Sinué, Martín Orozco, el de mi estado también. como Martín Orozco, que se hicieron esta cosa de la alianza federalista y chingue su madre gobierno federal, Sí. y nosotros vamos a conseguir Sí, las sí. vacunas. Alfredo del Mazo se comportó como el gobernador de un estado que forma parte de un pacto republicano que en la peor emergencia sanitaria del mundo, con la doctora Claudia Sheinbaum, para que 20 millones de personas, la conglomeración urbana más grande del mundo, tuviera acceso pronto, de manera relevante, útil y oportuna, a Vacunas, el mecanismo de claro. protección personal, que es la vacuna. De eso yo siempre voy a reconocer a Alfredo del Mazo. Punto y aparte, Claro. lo demás. Pero lo que fue la política de vacunación, que dijo a sus órdenes que hay que hacer, creo que le merece una consideración distinta a estos babosetes. Claro, Yo pero llamo es que bravucones de cantina. yo estoy de acuerdo, pero es que sabes Pues, qué, al qué final del chingado. día, a ver, yo estoy también de acuerdo que existe la posibilidad de estar haciendo acuerdos con partidos contrarios. Yo lo que juzgo, volvemos a lo mismo, la superioridad moral con la que Pues sí dicen la manejarse, tenemos. por eso. Pero se dan una superioridad moral en la que todo el PRI y todo el PAN son malos, La pero diligencia. no son malos cuando negocian conmigo a mi favor. Y eso es Claro. un pragmatismo rampante bien peligroso, No. porque al final del día, sí, claro, porque al final del día la oferta política para los ciudadanos se convierte entre los de la chingada de antes, los bravucones de cantina que tú dices, y los poquito menos de la chingada de ahora. Pero no das cuenta Entonces, del contenido de la negociación. no, Porque si así fuera, por eso, pero al final del ¿cómo te día explicas el estás negociando, arrollador éxito electoral de Morena? Si fuera lo mismo, es si fuera multifactorial además. claro, De acuerdo. pero algo que sí no es ese pragmatismo ramplón, porque se están poniendo por delante los principios del movimiento que hace que la gente reconozca que lo que promete Morena lo cumple y beneficia a quienes dijo que iban a ser su prioridad, los más pobres, y aunque negociamos con el PRI y el PAN en las cámaras, porque lamentablemente no tenemos la mayoría calificada, o sea, Afortunadamente. la tendremos. Yo creo que no, y afortunadamente, Bueno, porque al final apelaremos. del día es un contrapeso sano. Dándote la razón en el Si sentido de las los negociaciones que se votos necesitan. dan cuenta de esa configuración parlamentaria, será muy democrático. Será claro. Habremos de buscar buscaremos la mayoría calificada, Claro. con votos, no una mayoría artificial como se hacía con el Pacto por México, donde se Claro, compraron claro, los claro. votos. Por eso es que ponemos por delante un proyecto. Ahora, ¿ese proyecto tiene negociación? Claro, porque sería muy autoritario, como se hizo con Peña Nieto, Claro. que el 96% de las iniciativas que se proveían del Ejecutivo Federal eran votados sin cambios y todos se Pues entre convirtieron en autoritario y oficialidad. más mercantil, ¿eh? Pues es Pues, que es oficialidad de partes, claro. claro. Pero entonces, cuando el Ejecutivo presenta una iniciativa que está dentro de sus facultades y el Legislativo la negocia, que está dentro de sus facultades, Claro. pero que se respetan los principios fundamentales que ofrecimos defender, pero se incorporan los distintos puntos de vista en la medida en la que sus votos alcancen para ello, porque últimamente cada persona que está representada en la Cámara representa gente, Claro. pues claro que tienen cabida. O sea, date cuenta que la democracia conflictiva como puede ser, no está buscando anular uno al otro, nada más darle a cada quien su peso específico. Claro. PAN en Coahuila, por ejemplo. Vales 6.5% de la población. Sí, están bien madreados. ¿Tú crees que tienes la capacidad como para decir dónde va a ir medio gobierno? Pues no. Morena, tienes el 25% de la votación. ¿Es legítimo reclamar posiciones en el Congreso? Sí. O sea, todo a partir de dónde nos pone, a dónde pone cada quien los votos de la gente. Claro. ¿Que hay negociación? Claro. No es esto no es un soviet de 98% a favor de Morena. Hay un tercio de la Cámara que fue votada, que representa otra realidad, con la que reconocemos y negociamos. Claro. Y si no, salimos y presentamos otros acuerdos y otros instrumentos, claro. Y así es la política. Entonces, no creo que sea un pragmatismo ramplón, creo que sí es muy claro
qué estamos votando. Claro. Y así es como hemos construido 23 gubernaturas. Yo sí siento que ambos lados del espectro político en general todos quedan mucho a deber. Yo sí siento que la verdad Es que esa que es una trampa. Le llaman en los yo estoy mecanismos de de acuerdo. justicia restaurativa la teoría de los dos demonios. Los dos están igual. No, yo no digo que estén igual. A Todos ver, son si iguales, son equivalentes. No. A ver, al final del día, ahí sí está jodido, porque es una sopa u otra y al final del día tengo que comer. Al final del día tengo que votar, al final del día tengo que participar. Entonces, al final del día tampoco está mal que yo, que soy el güey que se va a comer esa sopa, quiera que la sopa sepa rico, ¿sabes? O que me vaya a hacer bien. Pero me están ofreciendo una Maruchan y una Nasomio, no me acuerdo cómo se llaman las otras. Yo quiero algo más. ¿Tú crees? Yo sí creo que este país está para algo más, al final del día. Que espero que lo construyan todas las plataformas, pero yo sí creo que hoy en día nada más es un ofrecimiento entre los más de la chingada de antes y los menos peores de ahora. Pero no deja de ser algo bueno. O sea, no empieza a ser algo bueno. Déjame te pongo en perspectiva un ejercicio que uso mucho también en Coahuila. Si supongo algo que es falso, me detienes. Claro. Pero gente como tú, como yo, pero generalmente gente que piensa que el cambio no ha sido lo suficientemente profundo, que la envergadura no es tan ambiciosa como se planteó. Por lo general, al Estado o a lo público no se les atraviesa en gran cosa. La educación, privada. La salud, privada. Vacaciones, fuera de México. Seguridad, privada. ¿Por qué? Porque viven en una cerrada o porque tienen un privilegiados, que como tú dices, no o sea, son condiciones. Lo público muy, no claro, atraviesa en dinámicas claro. muy cotidianas. Ni tu salud es pública. Que sí ni tu soy educación. estudiante de educación pública, ¿eh? Correcto. Ok, en tu caso, Sí. en esa parte no. Pero le vemos el ejemplo a quien podría caber aquí y generalmente es quienes más críticos con la transformación son. La salud es privada, la educación es privada, las vacaciones son fuera de México, la seguridad es privada. Lo único que les cruza, ve nada más qué cosa, lo único en donde el Estado cruza su vida es en el bacheo de la calle, ¿no? Donde mi camioneta, donde yo no me subo al transporte público, sino que ando en mi camioneta o en mi carro, ando por las calles, está el bacheo y pinche gobierno, mierda, Fíjate no que bachea la calle. yo creo que sí es una realidad generalizada, pero no creo que aplique a todos. Digo, entiendo el ejemplo que Llévalo das. al ejemplo en donde Pero, alguien con tanto privilegio, claro. donde conecta cosas como la reconstrucción de los hospitales, la reforma educativa, el incremento del pero es que eso poder también adquisitivo es un problema salario. social que está muy cabrón la división social, está muy Pero sí cabrón la ves movilidad cómo social. Pero al final hay del día, una realidad claro, pero es que quizá no alcanza a pero me tocar a estás estas describiendo personas. entonces a todos los ideólogos de izquierda de toda la historia. Todos los ideólogos de izquierda, o su gran mayoría, muchos, nacen también a partir del privilegio. Y esas críticas muchas veces nacen a partir del privilegio a los sistemas sociales. ¿Y qué No está mal, exacto, ¿qué tiene? A lo que voy yo es, no le quita validez O sea, que yo sienta. Francisco y Madero era un Exacto, potentado burgués dueño de la imprenta. por eso, es que no tiene nada de que malo. inició la liberación política de este país. Es que precisamente eso no quita la validez de mi creer que están de la chingada todas las opciones. Y no solamente Correcto. el PAN y no solamente Morena, hasta Movimiento Ciudadano. No buscamos anularlo. Solo creo que poner esto en perspectiva quizá nos permita conceder que la apreciación de los cambios quizás sea son distintos, más distante a lo que en realidad es cuando una persona sí se tiene que atender en el IMSS, sí tiene que estudiar en la universidad pública, sí depende de los servicios públicos municipales como seguridad o transporte, las vacaciones dependen del poder adquisitivo que uno tenga o la capacidad de ahorro y por supuesto también pues las calles y el bacheo y demás. Si a una persona que tiene en sus distintas capas de vulnerabilidades una atención prioritaria por parte del Estado, como sí ha sucedido, quizá la apreciación de la transformación sería distinta. Sea distinta. Quizá, o sea, quizá puede ser. E incluso pudiera ser que todo esto esté en su vida y todavía digan, no es cierto, estoy de la chingada, no me gusta. También. Solo pongamos
Y ahí cierro, digamos, dos perspectivas que ofrezco. La primera, la perspectiva histórica en términos de comparemos lo comparable, no solamente en términos del sexenio, sino de dónde venimos y el país que nos dejaron. Claro. Y también el orden de prioridades que este gobierno siempre prometió y que sí está cumpliendo. Por el bien de Sí, de acuerdo. todos, vamos a poner primero a los que siempre han ido hasta atrás. Claro. Vamos a poner a los marginados, a los humillados, a los sin patria. Que eso nunca lo voy a cuestionar. Nunca había pasado Claro. y tiene una... Hombre, tiene los mismos 6 años de gobierno que tuvo Peña Claro. Nieto. Va a tener más o menos la misma cantidad de dinero que tuvo Peña Nieto. Se va a gobernar con los mismos gobernadores que tenía Peña Nieto. Digamos, ciertos esquemas de nuestro orden republicano se mantienen, pero sí hay una diferencia. Sí, claro, de acuerdo. Orden de no hay una liga de prioridades. gobernadores como lo hubo con Peña. Estoy de acuerdo. O sea, sí hay una diferencia, pero volvemos a lo mismo que te estoy diciendo. Entonces, en ese entendido, creo que se presta mucho para... Porque luego, a mí no me para la boca, Sosa siempre me regaña, y yo creo que tú eres igual que yo. Digo, no hay prisa, pero para ir aterrizando un poco otros dos temas que son importantes. Entendiendo todo esto que estamos diciendo, ¿cuál crees que sea tú la manera o la plataforma política que deba ofrecer la corcholata que sea la ganadora para lograr todo esto? Para que ya esa oferta no sea, pues vamos progresivamente avanzando en lo menos peor. Creo que es la mejor pregunta que haces y que todos los medios de comunicación, intelectuales, opinadores y sobre todo dirigentes y militantes del partido deberíamos tener como primigenia prioridad. No sé, pero sí sé algo. Sí es un país distinto al que se recibió en 2018. De acuerdo. Desde lo numérico administrativo hay 23 gobernadores, van a haber más porque en las 9 gubernaturas que se juegan en 2024, pues por lo menos somos competitivos en 8, quizá pudieran ser las 9, o sea, es mucho lo que está en juego y las condiciones políticas de a partir del 24 van a tener el 90% del poder del país. Esa condición de inicio le da una mayor posibilidad de transformación a quien yo quiero que sea la candidata ganadora, que es Claudia Sheinbaum. Ya dijiste. Entonces, Claudia Sheinbaum, cuando llegue a gobernar este país, va a tener de entrada, tírale que 30 aliados. Claro. 28 aliados. 20 y tantos. 20 y tantos, pero Andrés Manuel tenía 0, ¿eh? Sí. Bueno, Andrés Manuel, ¿con cuántos entra? Entra con 5. O sea, ganó él y 5, pero entraron todas juntos. Las cámaras. Pero entraron juntos. Sí, y el efecto Andrés Manuel en toda la elección. Claro. Pero aquí va a haber 23. Claro. Bueno, pues sí, va a entrar la gubernatura. La nueva presidencia de Claudia Sheinbaum va a iniciar con 23 gubernaturas ya ganadas. Sí. ¿No? Quién sabe con cuántas haga, pero 23 ganadas. Más las que faltan. Más cámaras que yo actualmente creo que van a estar son más divididas que en el 18. Cámaras que actualmente son mayoritariamente de Morena. Yo creo que va a ser incluso mayor el porcentaje con el que vamos a recibir. Yo creo, Fíjate que yo creo que van a tener la mayoría, pero no creo que yo no creo que ni siquiera igualen lo de 2018. Yo creo que va a ser más. Yo creo que incluso Claudia Sheinbaum va a llegar con mayoría calificada en diputados y en el Senado. Dios nos libre. 23 gobernadores, un país con un que se está recuperando de su poder adquisitivo. Claro. Con económicamente estamos muy bien en los índices de seguridad, con obras de infraestructura importantísimas como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, los paneles solares más grandes de América Latina en Sonora, con una relación espectacular, creciente, digna y respetuosa con Estados Unidos, sin habernos endeudado en la pandemia. O sea, las condiciones de origen de Claudia Sheinbaum cuando vaya a ser la presidenta de México van a ser completamente distintas. Y la vara va a ser igual de alta, ¿no? Creo que tendrá que ser la primera prioridad de Claudia cuando sea candidata, decir a dónde vamos como país. Claro. Y creo que vamos a vivir tiempos muy gloriosos. La verdad es que yo estoy muy emocionado con el siguiente sexenio. Yo creo que vamos a vivir cosas en donde después de que Andrés Manuel hiciera la profunda revolución de convertir a este país en un país normal, con sus problemas, con sus dificultades, pero normal, no una colonia entregada al narcotráfico y al servicio de los Estados Unidos, un país normal, creo que ahora sí el siguiente sexenio, donde Claudia Sheinbaum será la presidenta, vamos a tener la posibilidad de verdaderamente llegar al primer mundo de la mano de quienes nunca estuvieron en el centro de las decisiones, donde realmente el primer mundo se entienda no como esta falsa modernidad salinista, cupular, de concentración de riqueza, sino el primer mundo en donde ya no hay
una diferencia entre tu Claro. código postal, el material de tu cuna o el apellido que cargas y la Claro. posibilidad de ser igualmente libres Claro. o, como yo digo, igualmente felices, va a ser mucho más accesible para mucha mayor cantidad de gente. Entonces me Claro. emociona mucho. ¿Dónde debería ser? No lo sé. Yo me voy a encargar de Coahuila. Ok. Yo voy a presentarle a Claudia Sheinbaum el proyecto alternativo de Coahuila, con el Ok. que los siguientes meses voy a estar recorriendo los 38 municipios de Coahuila para poder construir desde abajo y con la gente Bien. cuáles deben ser las prioridades para esa demarcación en particular. Ok. Invito a los obradoristas de México a que lo hagan igual y ayuden a Claudia Sheinbaum a poder tener un proyecto que tenga claramente definido desde abajo y con la gente cuáles deben ser las prioridades. Claro. Lo vamos a hacer en Coahuila. ¿Cuáles son 3 que se me ocurren rápidamente? Por ejemplo, desahogar la frontera de Laredo y presentar un mayor tráfico de mercancía en la aduana de Piedras Negras. Claro, para oye, poder le tienen que hacer... apostar al nearshoring ahorita. Bueno, eso parte de ayudar a que Piedras Negras, que está a 2 horas de Laredo, Claro. que es la aduana más grande en términos de tráfico de mercancía terrestre Sí, del mundo. del mundo. Desahogas a 2 horas Piedras Negras y generas un tráfico que da nearshoring Sí. y una capacidad para poder conectar a los distintos corredores de cadenas Sí, de valor comerciales, que claro. viene desde Mazatlán hasta Laredo Claro. o Piedras Negras. El 95% de las reservas de gas shale de México están Ok. en Coahuila. Tenemos que ver de qué manera podemos hacer la explotación Claro. sustentable sin que la demanda de agua que requieres para Claro. fraccionar las piedras que lo contienen termine por generar más problemas en una zona Claro. muy carente Y en de esquemas ello, que sean convenientes en para el esquemas país. que sean convenientes, y también, por ejemplo, en el municipio más pobre de Coahuila, ve nada más que paradoja, Ok. que es Sierra Mojada, Ok. donde no hay ni señal de teléfono, Además. y Sosa lo sabe. Hay reservas de litio. Sí, Es la cuarta, sí, quinta sí. reserva más grande de litio en el país. Entonces, Que de imagínate hecho incluso de ahí Litiomex en salía, Sierra claro, Mojada. de ahí salía, si mal no recuerdo, parte de la fundamentación de la reforma energética de las estalignitas que estaban Claro, ubicadas ahí en exacto. Coahuila. Estos además se ven así como en el solar de Cuni de Bolivia, así se ve también en esa zona de Sierra Mojada, así como blanco, 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 blanco. Bueno, pues 3 elementos fundamentales en Claro. términos del desarrollo político y económico que tiene Coahuila, pero también, digamos, una relación que debemos establecer, donde cuál va a ser la prioridad es para el desarrollo inmobiliario, para la explotación de recursos, para la movilidad, la seguridad, por Claro. supuesto, que debe estar considerada. Pero lo vamos a hacer con la gente en Coahuila y vamos a presentárselo a Claudia y decirle: Claudia, doctora, este es el proyecto alternativo de Coahuila, tome lo que le sirva, estamos a sus órdenes. Entonces, pues a eso nos vamos a dedicar. Bien, bien. Mira, me parece muy interesante además cómo lo aterrizas a Coahuila, porque como tú decías al principio, yo creo que se presta para otro planteamiento que es interesante y quería tocar. Ustedes en Coahuila tienen una lección de lo que puede pasar si no llegan bien organizados, bien en unidad. Claro. Coahuila es el ejemplo perfecto de lo que puede pasar si todo este proceso de la carrera de las corcholatas sale mal. Porque existe la posibilidad Claro. de que salgan Por algunos supuesto. diciendo que pues, a la chingada yo me desentiendo, me voy no necesariamente a la oposición. Yo creo que digo, no sé, o sea, tengo muchas suposiciones al respecto de todo ese Bueno, tema. esto va a requerir de mucho esfuerzo. Exacto, entonces, ¿tú sientes que tienen la capacidad? Digo, la dirigencia nacional, tú dices que tuvo la capacidad, yo discrepo, yo no creo que tuvo la capacidad para tener unidad en Coahuila. Yo creo que cómo se manejó incluso la dirigencia nacional en el estado de Coahuila fue muy mala, la verdad, porque dejaron ver un centralismo muy duro cuando empiezan a sacar a los candidatos del Verde y del PT, cuando los desconocen desde acá, pues. Se dejaron ver muy mal cuando no pudieron llegar a un acuerdo entre todos los candidatos que existían en el estado y al final cada quien terminó Pero por el su lado. acuerdo sí se llegó. Yo en estoy de acuerdo, Coahuila. no se cumplió. O sea, de hecho, no se, pero exacto, ¿por pero quién? no, yo estoy de acuerdo. Por Mejía. Había una carta. Pero al final del día. El presidente lo Sí, sacó sí, en una yo, mañanera. es que yo estoy de Él acuerdo empeñó contigo. su palabra. Yo estoy de acuerdo O contigo. sea, Y es lo traidores mismo, siempre va a haber. Exacto, es a lo que voy. Hay un acuerdo con las corcholatas firmadas de respeto, todo. Y Pero estamos suponiendo. con todo respeto. Exacto, y estamos suponiendo que pueden haber traidores. Con todo respeto. Comparar a un minúsculo y poco preparado perfil como el de Ricardo Mejía Verdeja con el de titanes de la política como Ricardo Monreal, Claro, Marcelo de Ebrard, acuerdo. Adán Augusto López Hernández y la doctora Sheinbaum es muy injusto para las corcholatas. Claro, no, es muy generoso para de Ricardo acuerdo, Mejía. De acuerdo, pero el planteamiento no es válido. son lo Pero el mismo. planteamiento es válido porque la Sí. situación, con sus particularidades y obviamente tropicalizándolo y maximizándolo. Pero el problema de Coahuila no fue el proceso, fue el perfil. De acuerdo. Entonces, si que ese es otro tema eso, que ahorita quiero tocar. El perfil de Ricardo Mejía no le llega ni al dedo chiquito del pie.
a Ni ninguna de de las Gerardo corcholatas. Rodolfo Fernández Claro. Noroña, ¿eh? No, de acuerdo. A ver, las corcholatas, salvo a lo mejor Manuel Velasco, que sí se me hace muy pinche, la verdad. Todas las demás se me hacen que son, Y los de Morena son de son primera, interesantes, claro. de primera. Claro, Y pero bueno, el senador Velasco y el diputado a lo que voy Noroña es, tienen también su las legítimo derecho. particularidades sí son analizables, en el sentido de si no se llega a la unidad, si no... No, tú estás ahí señalando el proceso. Y el proceso creo que ha determinado reglas claras en donde todos tienen cabida de entender que lo más importante es el proyecto. Las particularidades son el perfil. De acuerdo. Ricardo Mejía Verdeja y los 4 hombres y la mujer, De acuerdo. la doctora Sheinbaum, De que acuerdo. ahí sí creo que pierde. Y de calle, Ricardo Mejía. Claro, no, a ver, pero a lo que voy es, pueden existir traidores en este proceso. Claro. Y ahí va a estar el reto. ¿Cómo lo van a afrontar? Creo que dando cuenta de que todos tienen el legítimo y posible, todos tienen el legítimo derecho y la posibilidad real de ganar, reconocido por los pares y entendiendo que nadie es una isla y que el Claro. proyecto es lo más importante y que además se tiene que ser muy generoso en la victoria. Creo que con eso, y como se ha demostrado en el pasado Consejo Nacional, que fue el 11 de junio, Claro. el cumpleaños, hay, hombre, en política nada es cierto, Claro. pero creo que sí se ha reducido muchísimo la incertidumbre, que es lo único a lo que podemos aspirar en política, reducir la De incertidumbre, acuerdo. que da cuenta de que el resultado será favorable para el movimiento. Claro. Y ya, creo que hay confianza en ello y hay confianza en quienes están incluso directamente participando, hay confianza en los equipos, hay confianza en el presidente, hay confianza en el partido, hay confianza en la militancia. Claro, ustedes dependen También de da unidad. cuenta otra cosa, mira, a diferencia del proceso de Coahuila, donde a la luz de esto que lo estás preguntando, y vale la pena porque de allá vengo, el proceso de las corcholatas Coahuila se resolvió el 12 de diciembre y la campaña iniciaba el 3 de enero. Okay. Entonces, poco tiempo para el manejo sí, claro. de grupos, de negociación, todo, claro. de la llamada operación cicatriz. Claro. Aquí el 6 de septiembre vamos a tener Si no se los impugna el INE. corcholata o corcholata. No nos tendría por qué impugnar, porque es una definición interna de un Sí, partido. pero digo, si hay... Definición interna de un partido que cuando se tenga que presentar la candidatura, que habrá de ser el 1 de diciembre. Sí, digo, yo digo por los periodos que están adelantados a los periodos establecidos. Yo estoy de acuerdo, pero al final del día hay periodos establecidos. Para hacer campaña, legalmente sí. se puede impugnar, yo a eso me refería. No estoy diciendo que estén mal, yo no estoy dando ese juez. Estamos determinando quién va a ser el coordinador de los comités claro. en defensa de la Cuarta Transformación. Nuestra regla interna es que quien reciba ese nombramiento, el partido reconoce por legitimidad de sus acuerdos que ese será quien inscribamos como candidato. Y entonces sí, la candidata dirá, soy Claudia Sheinbaum, vota por mí para presidenta de la República por Morena. Claro. Pero va a ser de septiembre a octubre, a noviembre, a diciembre, a ver, 3 meses. De una operación cicatriz. De negociación, de incorporación, porque no nos sobra nadie. Claro. No nos sobra nadie. Y no sobra nadie en el pueblo de México como para pensar, podemos hacerlo sin nuestros compañeros militantes. No, entonces yo creo que va a estar muy bien. Quien salga electa, Claudia Sheinbaum, se va a dedicar a incorporar, adherir, sumar, porque esa es la actitud de la doctora, con tiempo suficiente para arrancar una campaña en orden y estructurada. Claro, claro. Digo, nos pudiéramos meter un poco más a lo nacional, pero creo que ya lo hemos tocado bastante. Creo que además, como decíamos, en el entendido de que la única campaña y carrera presidencial es la interna de Morena, no vale la pena mucho ni siquiera adentrarnos en una oposición. No. Que, pues, que ellos se hagan cargo. Perdemos tiempo. Entonces, yo sí quiero hacerte, digo, para ir aterrizando esto, porque Sosa ya me está empezando a ver con ojos raros. Ni te está pelando, güey. A lo que voy es, yo creo que hay 3 preguntas interesantes que te quiero hacer ya más particulares de Coahuila. A ver. Número 1, ¿qué va a pasar si el día de mañana, como suele pasar mucho en Morena, vuelven a recibir con brazos abiertos a Ricardo Mejía Verdeja? Porque al final del día, al haber estado en el PT sigue estando acá, digo, es una posibilidad. ¿Se va a recibir y nos vamos a volver a olvidar de todo? ¿No? Ok. Me esperaba más rollo, pero está bien. No. Ahora. Es que no merece más rollo. Excelente. O sea, pues no. ¿Tú cómo viste? Digo, ayer me parecía algo importante que platicaba con Luis Fernando. Y creo Vamos que es a válido. sumar a la gente que votó por Ricardo. Claro. Al pueblo de Coahuila que vio
algo en él. una esperanza de cambio, porque esa motivación cabe también en Morena, Sí, pero sí, sí. la dirigencia corrupta, vendida y traidora que encabezó Ricardo Mejía en contra de los intereses de los 3.200.000 hombres y mujeres que viven en Coahuila, Claro, dividió, confrontó y acusó a nuestro partido del que él formaba parte de claro, ser corrupto cuando no había fundamento, claro, eso no merece otra consideración más que el rechazo claro, y el desprecio. Pero la gente, claro, si vamos a defender la superioridad moral de la democracia, como la defendemos, claro, tenemos que asumir que la gente tiene la capacidad de decidir por sí misma y claro, reconocer a la gente que votó por Ricardo como alguien o personas que buscan ese cambio claro, y que tienen cabida en Morena. De hecho, claro. el tiro ya es de dos, el PRIAN Sí, 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 desenmascarado y Morena, el cambio claro. verdadero. Es de dos. Entonces, bienvenidos los hombres y mujeres que defienden la cuarta transformación y que creyeron en su momento que el PT con ese candidato era El idóneo, válido. Eso se vale. La claro. gente no se equivoca. Pero Ricardo no. Bien, bien, ¿No? bien. Me interesaba ayer que platicaba con Luis Fernando, por ejemplo, él me comentaba, y creo que es un punto muy válido, de incluso del mismo cuestionamiento que te hacía sobre cómo yo veo lo que sucedió en Coahuila desde muy lejos. Llegan a una campaña donde, y tú me lo estás mencionando mucho, traen a un presidente con varios aciertos, con proyectos muy importantes, con una infinidad y un contexto muy explotable en Sí. cuestión de partido y en cuestión de líder moral de todo el movimiento. Y no se explota en la campaña. Y llegan a una campaña donde la principal propuesta, no mames, es traer a Peso Pluma por el sombrero del cuate que al día siguiente de la pinche campaña no tenían ni los pinches resultados. O sea, como para que me entiendan a lo que voy en el cuestionamiento de si Morena de verdad estaba queriendo competir por Coahuila. Porque al final del día tienes un cuate que todavía no están ni los votos contados y ya estaba anunciando que se iba a Miami a ver la NBA, que se iba a España de vacaciones. Un cuate que su propuesta más chingona Era traer a Peso era traer a Pluma. Peso Pluma, mamón. O sea, con un. Tú me estás platicando de un estado que tiene muchas necesidades, que tú tienes una lectura muy, muy Sí. buena al respecto. Al final del día, eso crece mis cuestionamientos de una. No necesariamente de un Morena Coahuila, pero sí a lo mejor de un Morena Nacional que dijo, puta, pues lanzo al candidato más puteado, a Don Dimadón, No. Armando Guadiana, y pues ¿Cómo te sucede lo que explicarías sucedió. entonces, que es donde yo creo que, ahí es donde yo baso mi esperanza y demuestro que la lucha realmente se dio? Mira, Armando Guadiana hizo una campaña terrible, ¿De hay que acuerdo? decirlo, y no es grilla, es el resultado electoral Sí, que él presenta. esa es una Del lectura normal. equivalente de votos que teníamos en 2021 con Morena, eso habría sido como el 30%. Entonces, el voto que Sí, sí, sacamos en claro. 2021 en esta elección sería como el equivalente sería el 30%. Armando Guadiana entrega el 22%. Ok, ¿Es una mala campaña? Sí, sí es una mala campaña, se retrocede. sí. Pero también hay otro elemento. Los candidatos a diputado local, las Ujú, candidatas a diputado local salieron más arriba de Guadiana. sí. O sea, la realidad Sí, un voto inmediata, diferenciado. sí, y la realidad más inmediata de la gente, los 16 candidatos y candidatas salieron 80,000 votos más arriba que Guadiana. Entonces, de que había un esfuerzo Del partido. y de Pero es que es sus lo que te digo, había un candidatos, esfuerzo de Morena Coahuila, no lo dudo. sí, el candidato se tragó lo peor de lo peor. Ok, Y así son los resultados que entrega su elección. En política, lo más importante son los votos, al menos en la claro, política electoral. claro, Entonces, no es grilla, le tengo mucho respeto, lo aprecio, convivimos, nos queremos, hemos hablado, pero estamos hablando de política, hay que ser muy serios. claro, El resultado es peor de lo que teníamos, por lo sí, tanto es una mala elección de claro, un candidato que en efecto no definió de qué trataba la elección. claro, Eso es público y notorio, claro. pero eso no tiene que ver con el método de selección. El método de Sí, selección no, no, ex no. ante a la campaña daba cuenta de que nuestras reglas tenían ciertos principios en donde Luis Fernando participó, empeñó su palabra, la respetó y por un margen muy pequeño quedó Punto Guadiana y 7, sí. Noel, dijo aquí adelante, sigo y trabajo. De ahí en adelante ya es responsabilidad de Guadiana. Ok, Y da cuenta también de que Morena no solo es el candidato a gobernador, sino las 16 campañas a diputados locales, cosa que no teníamos en el Estado de ok, México. Entonces, ahí podemos ver que sí, en efecto, hubo un esfuerzo diferenciado. Los candidatos y candidatas a diputada local salen más arriba que Guadiana, claro. por lo tanto no es tan fácil ni homogéneo decir nadie hizo nada, Sí, no, 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 no. porque
sí hay una diferencia. Sí, porque mi cuestionamiento no va en un sentido de que no hayan hecho, mi cuestionamiento va en un sentido de pareciera que la dirigencia escogió al candidato más puteado, con todo respeto, No, ganó el candidato más conocido, que a su vez permite en una la evaluación. encuesta curiosilla. 5 encuestas, espejo, donde Luis Fernando gana una, Guadiana gana una, y la otra que determina el desempate, Guadiana la gana por menos de un punto porcentual. Dirás, estadísticamente eso es margen de error. Sí, Claro, pero el acuerdo que se firma previamente entre todos los aspirantes es que aún dentro de margen de error, si la diferencia en términos absolutos es de punto uno, es de es punto uno que diferencia. le determina Claro, victoria. Esas son las reglas. Entonces claro. no era el candidato más puteado, era el candidato más conocido, que la gente valoraba como candidato más conocido, que identificaban con Morena, que podía ser buen candidato, que por el que votarían, en donde además había ciertos atributos. Eso es ex ante, eso es en noviembre, güey. Claro, Esa encuesta se hizo en noviembre. claro, En noviembre las cosas eran distintas. exacto. Se asumía que todos íbamos a jalar juntos, se asumía que el candidato tenía energía, se asumía Tenían muchas posibilidades de ganarla. claro. Entonces, cuando los hechos cambian, uno cambia de opinión. Claro, Entonces, a la luz de los resultados, ya no de las opiniones, de los resultados electorales entregados ok. y del resultado, no opiniones, sino del resultado de la encuesta, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ahí hay 6 meses de diferencia. Claro. O sea, pasaron cosas. Sí, un chingo de cosas. ¿No? Parecerá poco tiempo, pero en Coahuila, por lo intenso de nuestro proceso, 6 meses es o sea, hay un Sí, chingo de cosas tiempo. pasando. Claro, claro. Creo que es una buena lectura. Creo que hemos tocado muchos temas muy interesantes. Creo que si no empiezo a cerrar, Sosa me va a madrear al rato. Y porque además no te quiero quitar más tiempo, yo creo que si no nos pudiéramos Ha quedar sido aquí. una delicia platicar contigo. Gracias. Me gustaría, ahorita te voy a hacer una última pregunta, vamos a ir aterrizando. Y ya nada más te quisiera preguntar, Antonio, ¿qué sigue para ti? ¿Qué vas a hacer tú de aquí al 2024, a lo que sigue? ¿Qué planes traes? Luchar, vencer, caerse y levantarse. Luchar, vencer, caerse y levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino. Entonces, Bien. me tocó caerme. En esa parte, tocó caerme. ¿Qué sigue? Levantarse. Para luchar y vencer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso. Perfecto. Eso es lo que quiero hacer. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Compartan y recompartan este video para que más personas lo puedan ver. Y gracias a Alejandro Medina, el Elvis, que no es Presley, Ese mero. por este tiempo y esta plática. Espero les haya gustado. La lucha sigue. Venceremos. Por mi parte sería todo. Como siempre, ya saben, les vamos a dejar las entrevistas completas en el Facebook, en YouTube y en los medios de Artillería Política. Vamos a estarles también dejando los clips igual en los canales de Artillería Política y en los míos de Elvis Pero No Presley. Por nuestra parte sería todo. Síganos, denle like, compartan el video y nada más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo fíjate que también decía eso. Cuando tenía un programa de radio en Radio Fórmula, siempre decía, buenas tardes Ciudad de México, buenos días Lisboa, buenas noches, y agarraba el mapa y decía, Islas Seychelles. Es que sabes que a mí me gusta porque... Indistinto de la hora en la que lo ves, les estás dando la cortesía. Y lo saco de... Padrino. De Truman Show. ¿A poco sí le decía? Es la última frase de Truman, de la película. Cuando se despide del programa, que ahí encuentra la puerta, porque él saludaba siempre a su cartero de buenos días, buenas tardes, buenas noches, por si no te veo. Y sale de la televisión y la última línea de la película voltea al público, a la cámara y les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, da las gracias y se va. Mira, yo sé, ahorita que lo hiciste al principio me dio risa. Pero bueno, mira, anécdota al final.